si ya se puso muy frío aquí. Sí. Si no, le pueden poner ahí la flechita arriba. ¿Vale? Aunque suba más la temperatura. Ah, bueno. Es para aclimatarlos cuando salgan aquí, que no se le pegue el frío tan fuerte. Dios les bendiga en esta mañana. El domingo pasado les extrañamos. No es porque ustedes no vinieron, yo no vine. Pero me acordé de ustedes toda la mañana y estuve pidiendo al Señor, y gracias a mi hermano Jonathan que estuvo compartiendo la palabra del Señor. Fue una grande bendición. Los hermanos que no, por alguna razón, pudieron venir, nuestra hermana Patricia hace la labor de grabar los videos, las predicaciones y los pone en la página de internet. Así que realmente no sabemos el alcance que eso tiene. Yo sé que hay gente que lo ve en otros lugares, en otros países, así que ahí podemos estar observando y escuchar el mensaje del hermano, que fue de bendición. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que estuvieron aquí al frente. El hermano Noel también salió de viaje este fin de semana. Y gracias a Dios que sabemos que, bueno, nosotros no estábamos, pero pues estaba la persona más principal, el Señor estaba ahí con ustedes, que es lo más importante. Así que estuvimos nosotros, mi esposa y yo, y mi suegra y mi abuelita Domi, nuestra hija, en Broken Bow, Oklahoma. No sé si algunos conocen por ahí o han visto. Lo recomiendo, está como 3 horas de aquí. Pasamos un tiempo muy lindo de descanso. Tuvimos la oportunidad de rentar una cabañita y asamos unos bombones ahí en la fogata. Y fuimos a ver. Está cerca de la naturaleza y realmente fue muy rico salir en la mañana y ver el paisaje, ver las hojas, ver cómo va cambiando todo. Yo así me vine con ese pensamiento que cuando Dios hizo el mundo, la creación, nos hizo realmente para que nosotros lo disfrutáramos al máximo. Cuando usted le regala algo a alguien, está tratando de deleitarle en alguno de sus sentidos. Cuando alguien, por ahí a lo mejor su esposa o alguien le cocina algo rico o lo invitan a comer, pues le están haciendo que se deleite el sentido del gusto. O cuando le regalan algo, no sé, algún perfume, alguna esencia. Y cuando Dios hizo las cosas, Él llevó nuestros sentidos hasta el máximo. Él realmente nos quiso deleitar con todas las cosas y es muy hermoso y podemos disfrutar de la naturaleza. Y bueno, eso no es el mensaje, solamente quería compartirles, pero gracias a Dios que ya estamos de regreso y seguimos con el estudio de la historia. ¿Cuántos está haciendo de bendición este estudio? Amén. Realmente a mí me está ayudando mucho para entender más la perspectiva de Dios, cómo ve Dios las cosas, cómo todo tiene un plan y cómo Dios nos ama tanto, cómo Dios tiene una misericordia abundante para cada uno de nosotros. Y Dios, yo pienso y veo los pasajes y veo en sí, trato de comprender el amor de Dios y me cuesta trabajo. ¿Cómo es que Dios ha insistido tanto y sigue insistiendo de tener una relación con nosotros, los seres humanos? Decimos, Señor, ¿qué valemos para ti? Realmente no valemos, no somos nadie, pero más bien nosotros no somos mucho, pero valemos muchísimo para el Señor. Bastante que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nosotros. Y nos remontamos, vamos hacia atrás en la historia. Y estuvieron hablando acerca de Moisés el domingo pasado y ahora nos detenemos en el libro de Josué. Moisés llega al término de su misión después de haber sacado al pueblo de Egipto con una mano poderosa de Dios, después de estar con ellos, con el pueblo de Israel en el desierto durante más de 40 años y estarlos ahí soportando, literalmente intercediendo a Dios por el pueblo de Israel. Llega ese momento en que Moisés tiene que partir. Y si usted recuerda, hace un par de domingos hablamos acerca de cuando Moisés estaba recibiendo ahí las tablas en el monte Sinaí y habían quedado los ancianos al pie del monte, y entonces Moisés dijo, ¿saben qué? Me voy a tardar, vayan, si ustedes tienen cosas que hacer, atiendan sus asuntos. Y cuando Moisés descendió, solamente estaba ahí alguien, y ese era Josué, y estaba solamente esperándolo, y regresó con Moisés, y cuando iba regresando le dijo, oh, escucho gritos de guerra. Y Moisés le dijo, no es gritos de guerra, es que el pueblo se ha ido hacia tras un Dios. Esos son gritos de fiesta. Y bueno, vemos que Josué estuvo ahí
presente. Y Josué fue uno de los 2 espías que fueron enviados a reconocer la tierra, y ellos llegaron y 10 de ellos dijeron: no vamos a poder, son unos gigantes tan grandes, la tierra es perfecta, la tierra es hermosa, es fértil, pero nosotros no vamos a poder. Y Josué y Caleb dijeron: sí podemos, porque el Señor está con nosotros, vamos adelante. Y eso le costó al pueblo de Israel estar en el desierto durante unos cuantos añitos más, y toda esa generación no entró a ver la tierra prometida. Pero en ese momento llega el momento en que Moisés parte, y entonces nos encontramos ahí en Josué, en el libro de Josué. Y yo quiero que usted se lleve este pensamiento. Dice: bueno, esfuérzate y sé valiente. Y le puse aquí: la batalla continúa. Yo quiero que usted y yo entendamos esto, que Dios sigue deseando que seamos un pueblo santo, apartado del mal. Si hay algo que quiero que usted se lleve en su mente, es esto: que Dios sigue deseando, así como deseaba eso para el pueblo de Israel, Él sigue deseando para su iglesia, para usted y para mí, que seamos un pueblo santo, un pueblo que es apartado del mal. No un pueblo que viene con su aureolita aquí arriba y solamente vestido de blanco. Se refiere al corazón. Un pueblo que está apartado del mal, un pueblo que vive en santidad para el Señor. Y entonces Josué, Dios le habla a Josué, y vamos a abrir la Biblia ahí en Josué 1, versículo 5 en adelante. Y les da unas promesas muy hermosas, pero también le da una instrucción específica en la palabra de Dios. Y dice aquí, le dice Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y luego después le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todas conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, que no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y lea conmigo este versículo 9, leámoslo juntos. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. El Señor le estaba diciendo: esfuérzate y sé valiente. Y tú vas a, dice, nadie te podrá hacer frente. Pero dice: esfuérzate y sé valiente para conquistar a las naciones, a los reinos. Eso es lo que el Señor le dice en el versículo 7. ¿No? Dice: ¿para qué debes de esforzarte y ser valiente? Para cuidar de hacer todo conforme a la ley que mi siervo Moisés ha dejado. En otras palabras, Dios le está pidiendo ahí: ¿sabes qué? Permanece en mi ley, permanece en mi palabra. Esfuérzate, sé valiente, pero permanece en mi palabra. Y le dice: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente. Y si ponemos atención cada vez que vemos en la palabra de Dios, cuando Dios obra, cuando Dios hace algo, cuando Dios hace milagros, el Señor manifiesta su gloria, pero el Señor también quiere que nosotros nos esforcemos. Es una colaboración, es un equipo de trabajo. Cuando Dios quiere usarnos, pero Él quiere que nosotros nos esforcemos. Nosotros ponemos nuestra parte, ponemos todo lo que somos, lo poquito que podamos ser, pero el Señor hace el resto. Él está diciendo aquí: tú esfuérzate, sé valiente para obedecer. Y entonces viene la conquista de Jericó. Y ahorita nosotros lo leemos y nos parece muy linda la historia, nos parece el poder de Dios, cómo el Señor se manifestó. Pero imagínense que ustedes es el pueblo de Israel, y que yo, como Josué, vengo y les digo: ¿sabe qué? Vamos a prepararnos, el Señor nos ha dicho que vamos a conquistar Jericó, y entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a cruzar este río. Y entonces, pues eso obviamente es un río caudaloso, y si vamos a cruzarlo a pie, y después de que lo crucemos, entonces todos los varones van a tener que ser circuncidados, porque no habían sido circuncidados los que habían nacido
durante el tiempo del desierto. Y después de eso, vamos entonces a darle una vuelta ahí a Jericó, esas murallas que se ven ahí, una vuelta todos los días por 6 días, solamente van a estar tocando la trompeta, las trompetas, y después en el 7º día, todos vamos a gritar fuerte al sonido de la trompeta y esos muros se van a caer. ¿Cuántos dirían amén? Ahorita lo sabemos y lo escuchamos y decimos, oye, vamos, pero imagínense ustedes, alguien que llegara con un plan así. No sé, alguna gente pensó, bueno, Josué, pues no eres un varón de guerra, no estuviste ahí con Moisés peleando, pero Dios se quería manifestar. Y el pueblo dijo, ¿sabes qué, Josué? Vamos a hacer todo lo que tú nos mandes. Y el pueblo fue obediente. Y entonces ustedes conocen la historia. De una manera milagrosa, no fue porque hayan pisado tan fuerte la tierra, porque se hayan movido los cimientos de esas murallas, fue porque simplemente Dios, ¿verdad? Posiblemente se estornudó nada más y se cayó de esas murallas. Y entonces vemos la conquista de Jericó. Dios tiene misericordia de Rahab, de su familia, y exterminan con toda la gente, con todo el pueblo, toman el tesoro y Dios les dice que no agarren nada más. Como ya conocemos después la historia del pecado de Acán. Pero después de esto, durante esta etapa de la historia, los que estuvieron leyeron la historia, el libro de la historia, habla acerca de todo lo que es el libro de Josué, y cómo ellos estuvieron conquistando, y cómo ellos, no había batalla que no perdieran, más que cuando ellos desobedecieron al Señor y después volvieron a conquistar ese pueblo que los hizo correr por el pecado de Acán. Y a veces podemos hacer una pausa y decir, pensar, bueno, ¿qué Dios tan cruel quizá? ¿Cómo es posible que hayan terminado con hombres, mujeres, niños, con todo? ¿No hablamos de un Dios misericordioso entonces? Y yo no sé si usted se ha hecho esas preguntas, yo sí. Y a veces me cuesta difícil, me parece difícil encontrar una respuesta, y a veces no la vamos a encontrar, pero podemos ver entonces la naturaleza de Dios, la palabra de Dios, y podemos encontrar algunas muestras de que Dios es misericordioso, de que si esos pueblos se hubieran arrepentido, se hubieran convertido a Dios, Dios hubiera tenido de ellos misericordia. Cuando Dios le prometió esa tierra a Abraham, 600 años atrás, le dijo que ellos iban a estar, esa tierra estaba todavía habitada por esos pueblos, y todavía la maldad de ellos no había subido hasta extremo. Y entonces podemos entender que esos pueblos estaban recibiendo la justicia de Dios. Sin embargo, vemos el ejemplo de Rahab. Ella reconoció que Dios, el Dios de Israel, era el único Dios, y les dijo, guardó a los espías y les dijo, así como yo los guardo, ustedes van a preservar la vida. Y los espías prometieron y cumplieron. Y a lo mejor no había internet, no había las noticias, no había noticiero como lo tenemos hoy, que sucede algo y nos enteramos en el mismo instante. Pero las noticias como quiera corrían, y los pueblos de alrededor sabían que Dios estaba con el pueblo de Israel, que Dios les había permitido pasar el río Jordán, y ellos se llenaron de temor. Pero la actitud de ellos, en lugar de humillarse ante Dios, en lugar de decir, sabes que tú eres el único Dios verdadero, ¿qué fue lo que hicieron? Se aliaron con otros reyes, se aliaron y trataron de pelear contra el Rey de Reyes, contra el Dios poderoso. Y una de las batallas dice que murieron más los que fueron castigados por el granizo que Dios envió, que realmente por los que el pueblo de Israel podía ser o podía haber matado. Lo que yo quiero que usted entienda es lo siguiente: Dios deseaba que su pueblo fuera santo, apartado, y que no se contaminara. Eso era principalmente la razón por la cual tenían que terminar y limpiar toda esa tierra. Vamos a Josué ya al final, el capítulo 23, ahora conmigo ahí. Y Josué, ya después de una edad avanzada, cuando está a punto de partir, él habla con el pueblo y le dice en el versículo 6 y 7, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, y hagáis mención
ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Bueno, eso es el capítulo 24, perdón, capítulo 24, me voy a quedar aquí en el 23 por un momento. Realmente eso fue lo que Dios quería. Dios quería que el pueblo fuera un pueblo diferente, que fuera un pueblo santo, apartado, que no se mezclaran con los demás pueblos, no solamente para aprender sus tradiciones, sino que era muy fácil para el pueblo de Israel seguir a otros dioses. Y lo vemos en los pasajes que vamos a estar estudiando más adelante, que eso sucedió en varias ocasiones. Pero Dios le estaba pidiendo aquí, y Josué le estaba diciendo al pueblo que permanecieran firmes, que no se mezclaran, que no tuvieran nada que ver con los demás pueblos, para que su corazón no se inclinara hacia ellos. Y entonces ahora sí vamos al capítulo 24, 14 y 15. Ya leí el versículo 14, el versículo 15 dice de la siguiente manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vez más, dígalo conmigo fuerte. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios deseaba que este pueblo se guardara en santidad para que pudiera cumplir sus propósitos, para que la gloria de Dios se siguiera manifestando en sus vidas, y para que entonces siguiera el plan de Dios para que un día llegara el Salvador Jesucristo, y entonces pudieran ser benditas todas las familias de la tierra, incluyéndonos a nosotros, a usted y a mí. Creo que eso lo podemos entender. Vuelvo a decir, Dios desea que seamos un pueblo santo, apartado del mal. Ahora dice, bueno, hermano, eso está muy bien, digo, ya lo había visto en la mañana, ya lo había yo leído en mi casa. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo lo puedo yo aplicar en mi vida? ¿En qué me afecta eso a mí? Aquí es donde quiero que usted ponga un poco de atención. Y yo no sé si es el calorcito, ¿no? Pero para el hermano que está al lado de un codacito, si se está durmiendo, damos permiso que lo pellizque, porque ahora sí viene la parte que yo quiero que, pero no tan fuerte, porque luego quiero que usted entienda. ¿Y sabe qué? Que la palabra, eso es palabra de Dios, primero que nada. Y número dos es de que yo quiero que usted ponga atención para que usted lleve algo a su casa y lo pueda poner en práctica, porque entonces, si la palabra, si no hay acción, si no hay un arrepentimiento, y el arrepentimiento no sigue la acción, no sigue el cambio, entonces solamente somos oidores. ¿En qué nos afecta eso? ¿Cómo nos aplica a nosotros? Muy sencillo. ¿Sabe qué? La batalla continúa. La batalla continúa. Dios sigue deseando que usted y yo seamos un pueblo santo, una iglesia santa. ¿Es fácil eso? Y sinceramente, ¿es fácil eso? No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque nos encontramos en medio de la batalla, nos encontramos en un mundo caído. ¿Sabe que el diablo, el príncipe de este mundo, está trabajando constantemente para que la iglesia, para que nosotros, los que hemos conocido del Señor Jesucristo, nos enamoremos de las cosas de este mundo y que hagamos dioses de las cosas de este mundo? Cuando Dios le decía al pueblo de Israel, ¿sabes qué? No te mezcles con esa gente, no se casen con ellos, no se enamoren, en otras palabras, de ellos. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se ve comprometido, cuando esas personas se casaban, iban a estar obligados por la esposa o por la esposa para tratar de cumplir con sus tradiciones, con sus ídolos, con sus dioses, y eso solamente iba a ser problemas. Eso solamente iba a ser problemas. Y entonces podemos entender lo que el diablo está tratando de que usted y yo nos enamoremos de las cosas de este mundo, para que entonces hagamos ídolos de ellas.
A lo mejor usted ya no tiene una imagen o un ídolo ahí a quien usted adora o adorábamos quizá a nuestros familiares anteriormente. Nosotros adoramos al Dios que vive y reina, pero podemos crear ídolos de cosas materiales, podemos crear ídolos de las cosas de este mundo si no tenemos cuidado. Un ídolo es algo que le quita la adoración al Señor, que le quita la devoción al Señor, que le quita el tiempo al Señor. Un ídolo es algo que le quita la atención al Señor, y sabemos que Dios no comparte su gloria, que Dios es un Dios celoso, que Dios nos ama con tanto amor que Él nos anhela, Él desea que nosotros estemos en comunión con Él. Y entonces corremos el riesgo, escúcheme bien lo que le voy a decir, corremos el riesgo nosotros como iglesia de dejarnos mezclar y nos podemos contaminar con las cosas de este mundo, y entonces podemos perder nuestra influencia. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Enseñaba, decía, la sal cuando pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada, solamente para ser pisada, para ser echada afuera, dice. Así es, cuando la iglesia entonces pierde su influencia, ¿para qué sirve? Hermano, yo se lo digo con todo mi amor, y eso me aplica para mí también, pero cuando nosotros estamos acá, ¿qué tanta influencia podemos tener en el mundo afuera? Obviamente es cuando nosotros estamos afuera, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en nuestro hogar, cuando estamos ahí con nuestros vecinos, cuando estamos con la gente que nos rodea, es cuando tenemos que ser influencia. Pero es como si fuera un gran salero, ¿verdad? Pero aún así, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? La iglesia está en batalla. Corremos el riesgo de que si no tenemos cuidado podemos prácticamente ocuparnos de las cosas de este mundo. Y es muy fácil, y yo lo reconozco, hermano, creo que es fácil ocuparnos de las cosas de este mundo. Y gracias a Dios por este país donde usted y yo vivimos. Gracias a Dios porque aquí tenemos la libertad de poder reunirnos, tenemos la libertad de poder compartir de Cristo, tenemos la libertad de hablar de Cristo sin que nadie nos persiga, sin que nadie nos meta a la cárcel, y esperemos que ese momento no llegue. Sin embargo, hay lugares en los cuales, por el hecho de que alguien traiga la palabra de Dios, lo pueden meter a la cárcel. Hay lugares en los cuales está prohibido, es prácticamente violar la ley, y cuando a alguien se le encuentra o adorando a Dios, aquellas personas que se reúnen en esos países en lugares ocultos o subterráneos, o la iglesia subterránea que le llaman, y cuando a ellos se les descubre, a esas personas las llevan presas. Y hay muchísima gente, y a veces no nos damos cuenta, pero si usted quiere saber un poco más, le recomiendo una página que se llama La Voz de los Mártires en inglés, The Voice of the Martyrs en inglés, y ellos llevan un reporte de las personas que están ahorita, en este momento, en la cárcel por predicar la palabra de Dios, en muchos países comunistas, y en Europa y en esos lugares, incluso también en México, en el sur de México también hay mucha persecución. Sin embargo, nosotros en este país tenemos todas las libertades. Y yo hablaba, cuando estuvimos en China, hablaba con uno de los hermanos, uno de los personas que nos estuvieron traduciendo, y la agencia con la que íbamos es una iglesia, pero la agencia es una agencia cristiana, y ellos tienen personas allá en China. Y entonces, platicando con él, estaba platicando, y él me hablaba de la necesidad que hay en China de conocer de la palabra de Dios, y me decía que la iglesia, aun y cuando en ciudades grandes como Beijing no hay tanta persecución, el gobierno hace muchas veces lo posible para que esas iglesias se cierren, y la iglesia en sí tiene que estar registrada, tiene que ser una iglesia de gobierno. Lo difícil es que cuando eso sucede, el gobierno decide quién pone de pastor y quién pone de oficiales de la iglesia. Pero hay una iglesia que ellos se reúnen en casas, y entonces no tienen edificios, solamente se reúnen en casas donde rentan a veces algún apartamento o algo, y entonces ellos están ahí predicando la palabra de Dios, compartiendo. Y decía que hay muchísima gente que está preguntando y tiene necesidad, y ellos me hablaban del reto que ellos tienen de compartir de Cristo allá. Y platicando, yo decía, ¿sabes qué? El reto que nosotros tenemos es muy diferente. Nosotros luchamos contra la comodidad, nosotros luchamos contra la facilidad que tenemos allá, con el sueño americano. Nosotros luchamos
de no dejarnos atrapar por las cosas de este mundo, esta sociedad en la cual nos tienen quizá a veces cautivo con tanto trabajo. Eso es el reto grande. El reto grande de la iglesia en Estados Unidos es salir de su área de comunidad. Dios no toleraba el pecado, Dios no tolera el pecado, hermano. Y yo a veces digo, Dios es un Dios muy misericordioso. Y Dios juzgó a las naciones que estaban ahí. Y cuando nosotros, como iglesia, nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, por la influencia de los pueblos, de la gente que no conoce a Dios, que adoran a otros dioses, entonces sucede que empezamos a ver las cosas normales. Sucede que empezamos a ver el pecado como algo normal. Sucede que no nos alarmamos entonces ya por lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso es triste. Una de las cosas que Dios no toleraba es que esos pueblos tenían prácticas en las cuales ellos sacrificaban niños, seres humanos, a sus dioses. Y el miércoles aquí en la oración orábamos y decíamos, Dios, perdónanos, porque cuántas veces nosotros hemos orado verdaderamente porque el aborto pare en este país, porque de alguna forma se combate el aborto, que hagamos verdaderamente algo para tratar de parar eso, esa abominación delante de Dios. ¿Cuántos niños, cuántos niños sin nacer son desechados en este país? En nombre del placer, en nombre de la elección. El problema es que nosotros lo empezamos a ver como normal. Platicando con mi hermano me decía, oye, llegó mi hija y me dice, oye papá, ¿puedo tener yo 2 papás? Entonces mi hermano se quedó asustado. ¿Cómo que 2 papás? No, claro que no, tu mamá y tu papá nada más. No sabemos qué haya visto ella, pero cuán gran pecado es la homosexualidad también. Y a veces tenemos miedo de hablar y decir y declarar que eso es pecado. Y decir, bueno, todos tenemos que ser tolerantes. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la maldad. Podemos amar a la persona, pero no justificar el pecado. Y dejar de decir lo que Dios ha dicho, que ninguna persona, ningún homosexual dice que va a entrar al reino de los cielos. Esa es la batalla en la que vivimos, hermano. Ahora llevamos a un punto más práctico y pónganme atención, no me voy a tardar mucho. Yo quiero que usted tenga cuidado, nosotros tengamos cuidado, porque las herramientas, la tecnología, lo que nosotros estamos ahora teniendo, viviendo, tiene unos alcances poderosos. La inmoralidad se mete por muchas ventanas. Ahora no solamente es la televisión, ni la computadora. Ahora puede ser ya los teléfonos celulares, puede ser el iPad, cualquier cosa que tenga acceso al internet. Es tan fácil para los jóvenes, y yo le digo a papás que están aquí, por favor, es tan fácil para los niños, jóvenes, accesar cosas inmorales en el internet, en la televisión, tan fácil que es tan alarmante, y a veces no hablamos de eso en la iglesia, a veces no ponemos barreras en nuestra casa. Esa es la batalla en la que nosotros estamos, hermano. Es la batalla en la que el enemigo quiere que nosotros estemos tranquilos, aquí los domingos no pasa nada, pero mientras está él bombardeando. Es muy alarmante ver los índices de pornografía, de qué tan pequeños los niños están teniendo acceso. Así que yo le invito a que si su hijo o hija tiene un celular, revíselo, ponga alguna forma de poner candado, ponga candado en internet, ponga cosas, barreras, cosas prácticas, hermano, prácticas, para que usted
que se esfuerce y sea valiente. Podemos hablar de muchas cosas, muchísimas cosas, pero le voy a decir una última, o dos más. A veces vivimos sin darnos cuenta del mundo espiritual que nos rodea. Pero hay, sin duda alguna, un mundo espiritual que está activamente tratando de influenciar a los jóvenes, niños, adultos. Y la brujería, la hechicería, el satanismo se ha aumentado en gran manera. Y este país es uno de los primeros promotores, principales promotores. Con la excusa de poderse reunir o poder expresar su religión, libremente hay gente que se reúne para adorar al diablo. Y usted dice, bueno, si ellos están en algún lugar, aquí a lo mejor en Tablet no, en algún lugar está bien. Sin embargo, hay personas que están en posiciones altas, de medios de comunicación, de producciones, que entonces meten toda esa basura y la hacen parecer muy inocente a los niños. A lo mejor usted dice, bueno, ¿qué tan peligroso puede ser un libro de Harry Potter? ¿Qué tan peligroso puede ser? Y yo, perdóname que estoy un poco, no estoy tan actualizado con los últimos libros o cosas así, las películas que hay. Pero entonces, lo que está sucediendo es que están tratando de adoctrinar a los niños, adoctrinar a los jóvenes, para que entonces todo eso sea normal. Y que cuando alguien se presenta con una ouija o algo, o con alguna cosa para tratar de invocar espíritus, entonces, no, pues yo lo vi en la televisión, es algo normal. La influencia del diablo es tremenda. Está tratando de, si ustedes se ponen, yo ahora con mi hija tenemos otra cosita que vemos en la televisión, un DVD eso de para bebés, pero vamos a tener mucho cuidado con lo que ella ve. Pero bueno, siéntense, ¿qué está viendo su hijo? ¿Qué tipo de caricaturas, qué tipo de cosas ve su hijo? ¿Qué influencia? Véanlas desde un punto de vista espiritual. No solamente decir, es una caricatura inofensiva, pero cuando habla de hechicería, cuando habla de poderes, cuando habla de influencia de los niños. Ahora, y bueno, viene Halloween el 31, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que a lo mejor es difícil para los niños, pero ¿sabe qué? Es mejor obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios. Y yo hablaba con los niños esta mañana, les decía, es mejor obedecer a Dios. Y los niños me decían, bueno, pero es que por un dulce no nos vamos a vestir. No nos vamos a vestir de nada. Un dulce solamente. Y bueno, hablen con sus papás, tengan alguna cosita en casa, una película o algo, hagan un pastel, alguna cosa. Pero no tienen que participar. Y no queremos, hermanos, ser fariseos, decir, no tiene que vestir a sus hijos. Bueno, la Biblia lo dice, que no vamos a participar. Y entonces volvemos a lo mismo. Dios le decía, no se mezclen, no hagan las cosas que el mundo hace, no lleven a cabo sus tradiciones. Y entonces, ¿quién nos da a nosotros permiso como iglesia de copiar y hacer lo que el mundo hace? ¿Por qué pensamos que podemos hacerlo? No, yo como pastor no le estoy diciendo, hermano, la iglesia cristiana Génesis lo prohíbe. No, la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sabes qué? Dios le pedía al pueblo de Israel que no se mezclara, que no se contaminara. Entonces, nosotros no debemos hacerlo. Y usted va a decir, hermano, ¿qué es lo que hace usted? Bueno, yo le comparto lo que mi esposa y yo hacemos, y a lo mejor va a cambiar ahora que tenemos a mi hija, pero cuando nosotros, y esto solamente, y no quiero que nadie se alarme ni nada, diga, bueno, pero usted, eso es solamente algo que yo y mi esposa lo hemos hecho, y lo hemos hecho para el Señor, y creemos que pensamos y creemos que el Señor nos ha dirigido en eso. Pero cuando ahí en mi casa llegan algunos niños o algo, en ocasiones hemos comprado, aprovechando la oportunidad que van a tocar a nuestra puerta, vamos y compramos unos folletitos como estos, y entonces traen un mensaje, el mensaje de salvación, y aprovechando que vienen por dulce, les damos unos cuantos dulces y les damos un folletito para que ellos lo lleven. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, y estamos plantando la semilla del Evangelio. Pero no vamos a participar de ninguna otra forma. Y si me dicen, bueno, está dando dulces, bueno, hermanos, es lo que nosotros pensamos, lo hemos hecho, no queremos que nadie se sienta ni que sea una piedra de tropiezo, si usted lo ofende no lo hacemos y ya. Pero aprovechamos una oportunidad para que los niños, que llegue un mensaje de la palabra de Dios. Pero usted tiene niños, hagan algo. Creo que el Señor nos puede dar mucha creatividad para hacer algo diferente. Así que se los digo, el miércoles tenemos reunión de oración, le doy permiso si usted se va a quedar con sus hijos en casa para hacer alguna actividad, para hacer algo
que ellos no estén con esa cosa ahí de los dulces, lo puede hacer. Si quiere traerlos a la iglesia, traer los dulces aquí, se los pueden comer. Vamos adelante, ya voy a terminar. Dios sigue buscando hombres y mujeres que sean esforzados, que sean valientes y esforzados, para que protejan su familia y velen por su iglesia. Dios sigue buscando hombres y mujeres que sean valientes y esforzados, que protejan su familia y velen por su iglesia. ¿Sabe que cuando Dios le decía al pueblo de Israel, no se mezclen, es que había mucho en juego? Estaba nuestra salvación. Estaba nuestra salvación, de que Jesucristo iba a nacer del pueblo de Israel. Y el Señor no quería que ese pueblo, aunque el Señor quiso eliminarlo, tuvo misericordia. Cuando usted y yo no tenemos cuidado, nos mezclamos con el mundo, corremos el riesgo de que muchas personas que no conocen al Señor, que no lo conocen, no lo lleguen a conocer. La salvación de muchas almas está en juego. Piense usted en sus amigos, piense en sus hermanos, quizá que no conocen al Señor, sus familiares, sus vecinos, personas más que no han conocido al Señor, y que cuando usted y yo simplemente no tenemos cuidado, no vivimos esa vida de santidad, dejamos influenciarnos por el mundo, perdemos nuestra influencia como cristianos. El Señor nos ha mandado, y quiero que usted y yo trabajemos en eso. El Señor nos ha mandado a ser discípulos, que no perdamos nuestro enfoque como iglesia, a ser discípulos. Josué tenía un plan para la batalla, ¿cierto? Muy específico, muy claro, aunque a lo mejor sonaba un poco curioso o chistoso quizá, pero era un plan específico, claro, para conquistar Jericó. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestro plan esta semana? Aquí es donde usted quiero que piense con su esposa, con su familiar, o si no está casado, usted solo piense, ¿cómo voy a combatir la batalla esta semana? Ya no lo estoy pidiendo 3-4 meses este año, esta semana, ¿cómo lo voy a hacer? Y en su boletín le puse ahí un espacio para que usted escribiera algunas cosas. Pero ¿sabe qué? El Señor desea, hermano, y le voy a decir esto a los varones, el Señor, ¿cuántos varones están aquí? Levanten la mano a todos los hombres de casa, los jefes de hogar. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Y hermano Jonathan no lo pudo decir más claro el domingo pasado. Y decía que cuando vamos a estar delante del Señor, el Señor no nos va a pedir cuenta de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, de las cosas que hicimos. El Señor nos va a pedir cuenta de quién primero. De nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Así que el día de hoy yo les digo a esos valientes, perdón, a esos hombres valientes, esforzados que están aquí, el Señor nos está llamando, hermano, que seamos valientes, que seamos esforzados, que veamos realmente el riesgo que nuestra familia está corriendo en esta sociedad en la que vivimos, y que podamos protegerla en el nombre del Señor Jesucristo. Que podamos protegerla en el nombre del Señor. Que cada uno de nosotros veamos y estemos con un plan definido para poder trabajar y decir, ¿sabes qué? Yo y mi casa serviremos al Señor. No espere que su esposa lo diga, no espere que su esposa tome las riendas de su hogar, no espere que su esposa tome las riendas de la vida espiritual de sus hijos. Esa es la responsabilidad de nosotros, los papás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si la esposa está ahí y usted lo escuchó, se lo va a recordar después. Tú dijiste amén, si no, ve el video que está ahí en el internet, ahí quedó grabado. Dice la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y terminamos con este, dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, a los dioses de este mundo, a los dioses de esta sociedad, a los dioses de lo material. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Dios quiere hombres valientes, esforzados, que puedan velar por su casa, después velar por su iglesia, y saber que estamos en una batalla,
que no hay zona desmilitarizada. O estás con el Señor o no estamos con el Señor. Por último, algunas cosas yo voy a tener, si alguno quiere llevar esos folletitos o algo, mi esposa y yo anteriormente hacíamos este tipo de devocionales. Es muy lindo, uno puede encontrar una lectura, una oración, una porción de la palabra de Dios, una lectura, y uno puede estar guiando. Dios nos ha hablado a través de estas de una manera increíble. Y yo quiero, si alguno quiere, no son nuevos, pero uno lo puede ir haciendo por día, son para 3 meses. Si uno quiere llevar, lo voy a tener aquí en la parte de frente para que lo pueda hacer. Vamos a ponernos de pie para terminar. Todavía estamos en batalla, hermano. No vamos a estar aquí hasta que el Señor venga. Vamos a estar, así que necesitamos estar firmes, estar fuertes en el Señor, valientes, esforzados. No permita, no eches saco roto la palabra de Dios el día de hoy. Llévala a la acción. Llévala a la acción. Después del servicio, cuando llegue a su casa, hable con su familia. Dígale, ¿sabe qué? Vamos a hacer un plan para el miércoles, vamos a hacer algo juntos. Si quiere que hagamos algo juntos aquí en la iglesia, lo podemos hacer el miércoles. Pero además de eso, hable con su familia, hable con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Pregunte, vea lo que están viendo, revise. Y no dejemos ningún rinconcito, ningún lugar por el cual se pueda estar metiendo el diablo, por el cual nos podemos estar dejando contaminar con las cosas de este mundo. Entendamos que Dios desea un pueblo santo. Dios desea un pueblo santo. Dios desea un pueblo que viva en santidad. Oremos. Dios, gracias te damos porque tu palabra dice que eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y Señor, tú fuiste muy claro con el pueblo de Israel, le pediste que no se dejara contaminar ni se mezclara con las naciones de su alrededor, porque tú no querías que su corazón fuera tras esos dioses, tú no querías que su corazón se desviara. Y Señor, te pedimos un perdón porque muchas veces dejamos ir nuestro corazón, nos enamoramos de las cosas de este mundo, de las cosas materiales, vienen a formar o tomar lo principal de nuestra vida, de las cosas, Señor, del placer, de las emociones, de solamente tratar de vivir para nosotros y no darte lo que tú te mereces. Te pido que tú bendigas a cada familia de este lugar, de nuestra iglesia, que Señor, como líderes de hogar principalmente, podamos velar por nuestra familia, saber que la batalla, Señor, es férrea, que tenemos que tener cuidado, ser valientes y tratar de proteger a nuestra familia de las acechanzas del enemigo. Te pido que le des sabiduría a los papás, a las mamás, a los jóvenes solteros, a las jovencitas solteras, para guardarse en santidad, para saber que el diablo está afuera tratando de devorar, tratando de hacernos caer, para hacernos perder nuestra efectividad como iglesia, como cuerpo de Cristo. Queremos, Señor, que cumpla sus propósitos en nuestra vida, que cumpla sus propósitos en nuestra iglesia, que nos permite ser el resplandor de tu gloria, para que la gente te pueda conocer. Pero queremos ser un pueblo santo. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdame, Señor, a vivir en santidad. Queremos ser un pueblo santo que te agrade. No dejarnos llevar por este mundo, por la corriente de este mundo o por las tradiciones de este mundo. Te pido, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Redentor y Salvador, y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les invitamos a que